Les voy a mostrar el proceso de descarga de un camión minero aquí en la boca del Chancador. ¿Ya? Este es un camión gigante que trae una tremenda cantidad de material desde la mina, donde se explotó, se recogió y se cargó este camión. Luego este camión se lo bota aquí en el Chancador, se reduce el tamaño, por las correas se lleva después a la molienda, que se reduce aún más el tamaño para recién entrar los procesos químicos y extracción del cobre. Saludos desde aquí, de la gran minería del cobre. Andando metido. Este camión no se ve grande, pero es grande, pero no se ve grande. Ahí es donde llegan al chancador, donde se meten los camiones y a descargar. Desde que está ahí, el chancador primario, es el elemento central de este proceso que es la minería. Acá arriba, donde ustedes ven, se llama pica roca, y ahí es donde llegan los camiones a vaciar el material, y ahí es picado para el primario, y luego transportado por esa correa que ustedes ven ahí, que es la correa 1, y vaya ahí arriba donde está la grúa, y este traspaso de la correa 1 hacia la correa 2. Así que esta es la parte inicial del proceso. Este es el charcador primario y esta es la correa 1. Me voy a acercar al charcador primario, ese que está ahí, y ahí están los camiones que descargan material. ¿Ya? Les voy a mostrar el resto de la mina ahora. Ese que está ahí toda en la mina, el rajo. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar este que está aquí, el motor que mueve la correa 1, grande el motor, gigante, y les voy a mostrar además por donde sigue el material, por la correa 12, que está ahí en la correa 2. Ahí está el charcador primario, ¿ya? Y ahí están los camiones que descargan, que traen de la mina todo el material, ¿ya? Y después ahí está el charcador primario, para que sigan la correa 1, ¿no? Está separado la correa 1. Para allá está la correa 2. Ya aquí está el shooter de la correa 1 y aquí está la correa 2. Ahí va el material. Así que allá está la correa 2. En la gran minería del cobre se usan los molinos para triturar la roca, digamos. El que está a la derecha son molinos de bola y los que están al fondo son los molinos SAG, ¿ya? Fíjense en las dimensiones, miren las personas que ustedes ven ahí, miren las dimensiones. Son gigantes, la gran minería del cobre es otro nivel de moliendas, así que eso se les quiero mostrar, el tamaño de los molinos, ¿ya? Aquí les muestro en detalle un molino de bola, miren lo ancho que es, que tiene harta bola, torso más, roca más chica, así que saludo desde acá. Ven. Son los SAG de lateral, miren, son así, y estos que están allá son los molinos de bola, que son más anchos así. A veces está detenido y se están dando. Esta es una muy buena visión de la diferencia entre los molinos de bola y los molinos SAG. ¿Ya? Aquí se ve ancho. ¿Ya? Esta es la nave. Y aquí estamos otra vez en la nave. Estos que están ahí son diferentes a esos que están allá. ¿Ya? Estos son los bolas y esos son los SAG. Son más anchos, gigantes. ¿Ya? Esta es la nave. Hay harta, otros montones de máquinas acá, pero estas son las más importantes. 2 SAG y 4 bolas. La diferencia del SAG, estos son así y los bolas son más anchos. Distintas funcionalidades, distintos tamaños, molienda. Los dos muelen la roca, que ya no es roca, de ahí sale polvo casi. Son distintas cosas, ¿ya? Así que saludo desde acá. Esta es la mina desde la altura. Allá está la planta. Así que desde aquí de la altura, del norte de Chile, casi estoy en frontera con Iquique, Les voy a hacer una vista aérea desde el stockpile. Ese es un lado de la correa, el que están viendo. Este que les muestro ahora es el otro lado de la correa. Ya, aquí está toda la planta. Ese edificio que está ahí es la nave donde está molienda, ¿ya? Ese que le estoy indicando ahí. Y para allá está donde yo me hospedo, los hospedajes. Ahí están las oficinas. Y bueno, otra vista desde otro sector, en la misma planta, pero desde otro sector.
panorámica de la altura. Vamos a ir para allá. Bueno, y aquí otra vez desde la altura voy a mostrar otra vez la planta desde la altura. Allá voy. Esta es la planta, son los equipos que recién bebimos. Ahí están los espesadores, que otra vez se lo demostró. Saludos. Está un poco sobredimensionada esta grúa, como demasiada grúa como para tan poca parte de ahí de la bomba. Pero ahí están trabajando. Esta es una gata eléctrica, ¿ya? Entonces está aquí, esa es donde se pone la tuerca, el perno. Y aquí donde este es el compresor, que ahí se regula la presión. No sé cómo se regula la cantidad que va a apretar, pero es fantástica. Y esta que está acá es una gata manual. Esa se pone en el lugar que se quiere levantar y esta levanta. Entre estas dos maquinitas, que no sé cuánto valgan, hacen maravillas para torquear y para levantar equipos. Mira, así crecen las áreas aquí en la minería. Ese que está ahí, ese es el track shop, pero si eso es chico, entonces se está ampliando. Tremenda infraestructura en la que se está convirtiendo. El track shop es donde se reparan y se le hace mantención a los camiones de la minería, camiones grandes, eso que ustedes han visto por ahí. Eso es, así está creciendo el track shop acá en la minería. Bueno, aquí vamos bajando por la bajada redundante del Colorado. No hay buena. Aquí puede ser. Aquí vamos bajando por la bajada de los Colorados. Es como una curva cerrada. Tipo los caracoles o que hay que cruzar la Mendoza. Así que desde esto muy desafiante el camino, te envío un saludo hoy. Ya ven por qué le llaman la bajada de los Colorados. Tierra roja a los costados. Y ahí al fondo parece la Laguna Azul. No, esa es agua del relave. Esa agua está bastante contaminada porque tiene todos los desechos del proceso químico de la extracción del cobre. Pero se ve bonita. ¿Ya? Las balsas son conducentes a bombas que están flotando aquí en el agua del relave, esas que están ahí. Así que sí, eso fue hoy día.
más cañería rota. Por el frío en la noche, más cañería rota. Todo, mira, el frío. A esta hora de la tarde aún no se deshiela. Ha hecho harto frío hoy. En la noche hizo tanto frío que se reventaron las cañerías. Hay hartas cañerías. Pero imagínate, esta estalactita, imagínate el frío que hace y el que hizo en la noche. Y si todavía no me creen el frío, mira el hielo. Eso es por si no me creen. Esa era una bomba que se chorreó y se congeló. Así está la cosa de helado acá en las mañanas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos en 400 metros de altura. Así es que así se vive, así se vive. Hay que andar con mucho cuidado porque todas esas zonas se van resbalosas. Así que saludos de este invierno implacable aquí a 4400 a la altura. Miren, observen. 2:30 de la tarde y está así el clima. Es porque acá estoy expuesto al invierno boliviano. Como está en la altura, 4400 metros de altura y cerquita de la frontera con Bolivia, pasan estas cosas en el clima. ¿Ya? Niebla. Bueno, aquí es.